visitan, sean todos bienvenidos. Es un gusto poderles saludar en esta mañana y empezar este tiempo de alabanzas y de meditación en la Escritura. Como cada domingo queremos honrar a nuestro Señor de forma particular, reunirnos con Él el día que Él ha determinado. Así que le invito a cambiar de posición, a ponerse de pie para cantar juntos, Él me sostendrá. Vamos a entonar juntos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, a Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Oremos. Padre y Señor nuestro, venimos delante tuyo en esta mañana, Señor, cantando de tu cuidado, de tu protección, tu provisión, tus promesas, Señor, de guardarnos eternamente, y que nadie pueda arrebatarnos de tu mano, Señor, cuando tu disposición y tu voluntad ha sido amarnos, Padre. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, Señor, su obediencia perfecta, Señor, su muerte en la cruz por la cual nosotros somos expiados, Señor. Recibimos los beneficios de su vida perfecta y tú le has levantado de las muertes, Señor, como evidencia de que ese sacrificio fue aceptado y que nuestras deudas y culpas fueron pagadas. Señor, permítenos alabarte en esta mañana por aquello. Permítenos llevar vidas, Señor, que te agraden, que se rindan ante ti, no solo el domingo en la mañana, sino toda la semana, Padre. Y ahora pedimos tu bendición abundante, profunda, Señor, sobre
sobre esta mañana que queremos pasarla en tu palabra y el resto del día, Señor, que también sea un día que te exaltemos, que busquemos tu rostro y busquemos tu instrucción, Señor. Padre bendito, empezamos este tiempo de tu mano. En Cristo Jesús oramos. Amén. En esa misma posición vamos a cantar el himno En Jesucristo, fuente de paz. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma verse desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Pueden tomar asiento por un momento nada más. Y vamos a continuar cantando. Ahora lo vamos a hacer desde nuestra posición sentada, pero vamos a continuar alabando al Señor, alabándole por sus atributos, por quien Él es, y lo conocemos revelado en su palabra, y lo vamos a hacer cantando Oh gran Dios. Cantemos juntos. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me
alejé de ti, Señor, mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Bueno, ahora vamos a tomar nuestras Biblias y a ponernos de pie para la lectura de esta mañana. Pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Génesis, el capítulo 32. Génesis 32. Vamos a leer desde el versículo 1. Génesis 32, 1 en adelante. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó al nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí,
y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por lo que nos muestra la historia de tu redención en esta porción del libro de Génesis. El patriarca Jacob presentándose ante su enemigo, su hermano Esaú, lleno de temor y de ansiedad. Y este es un texto, Padre, que está lleno de esperanza para nosotros, porque aquí Jacob encontró el remedio y el antídoto para el temor a los hombres, que es el temor a Dios. Este pasaje, Padre, nos muestras tú, por medio de Moisés, que lo escribe para el pueblo de Israel, cuál es el origen del nombre de la nación de Israel. Y este origen tiene un evento particular, que es la lucha de Jacob con el ángel de Jehová. Cuando Jacob fue dejado a su propia miseria, a sus propias armas, a luchar como había estado acostumbrado a luchar y ganarse la vida con las tretas, que es el significado de su propio nombre, Jacob, ahora entendió algo nuevo y algo diferente. Y sus tretas y sus trampas no pudieron hacer que él pueda sobreponerse al temor que tenía de su hermano Esaú. Y fue tu ministración, tu bendición, el comprender lo que significa la dependencia de Dios, cuando Jacob fue dejado solo en ese lugar y se encontró solo con Dios y entendió lo que es depender de ti. Entonces su alma finalmente fue librada y preparado para encontrarse con su hermano Esaú. Y lo que encontró fue una bendición mucho mayor de la que él esperaba. Y rogamos, Señor, que tú hagas esto en nuestros corazones y en nuestras vidas también. Y que utilices tu palabra, que utilices la adoración y todo lo que vamos a hacer en este culto como una ofrenda que venimos a presentarte a ti, nosotros dependiendo, nosotros reconociendo lo pobres que somos y lo poco que somos y lo nada que somos delante de tu gran presencia y delante de tu majestad. Rogamos, Señor, que obres esta actitud en nuestro corazón. Si no existe en alguno de los que están aquí, Señor, que pueda nacer por primera vez esta actitud de dependencia de ti. Y hoy que recordamos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús, todo esto lo depositamos en esta gran obra que Él realizó hace 2000 años por nosotros. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nosotros continuamos ahora alabando a nuestro Dios sentados, y vamos a hacer alabándole con el Dios que adoramos. Vamos a cantar juntos mientras nos disponemos para la predicación de esta mañana. El Dios
que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Finalmente, para terminar este tiempo de alabanzas, vamos a cantar juntos Profundo Amor del Padre Dios. Profundo amor del Padre Dios, tan amplio, inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro al despreciable, ardiente pérdida y dolor, su rostro el Padre aparta, mas hijos a la gloria trae la herida que le marca. Y aquí el hombre en la cruz, a hombros mi pecado, y escucho con pesar mi voz unirse a cada escarnio. Mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir, ya todo es consumado. De dones no me jactaré, por fuerte ni por sabio, de quien murió me gloriaré. Jesús
resucitado, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda. Esa verdad nos trae consuelo y confort a nuestras vidas, meditar y recordar el pago que hemos recibido y la seguridad de nuestra redención en Cristo. Bueno, quería simplemente comunicarle algunos anuncios en esta mañana, que usted esté al tanto de algunas cosas que van a suceder en esta iglesia, en nuestra iglesia, durante la semana de Semana Santa. El primero de ellos es el viernes 2 de abril, 11 de la mañana. Vamos a tener una predicación evangelística. Le invitamos a venir, le invitamos a traer invitados, traer quizás familiares no creyentes o algún vecino no creyente que usted desee compartir el evangelio con él, que escuche la predicación clara de la palabra, confrontándolo con el pecado y guiándolo a Cristo. Entonces, si ese es el caso, quisiéramos que usted por favor venga y traiga consigo su invitado para poder tener este tiempo de predicación evangelística el viernes 2 de abril, 11 de la mañana, viernes de Semana Santa. Y el domingo de Resurrección, domingo 4 de abril, tenemos particularmente, queremos recordarle el desayuno que año a año tenemos. Si usted ha venido anteriormente sabe, 8:30 de la mañana, un desayuno para toda la congregación. Le invitamos a participar de esto también, de acompañarnos. Y seguido de eso, el culto de resurrección a las 10 de la mañana. Así que le invitamos a tomar nota de estas fechas, de estas horas. No quisiéramos que usted se pierda ninguno de estos eventos y que pueda acompañarnos y estar con nosotros. Como cada semana, le animamos a los que tienen padres o sobrinos o nietos a conversar con ellos acerca de lo que están aprendiendo en la escuela dominical durante la semana. Recordarles que el principal maestro de la vida de sus hijos no es el profesor de la escuela dominical, sino es usted como padre. Entonces le animamos a tomar un tiempo durante la semana y a profundizar las cosas que se están enseñando en la escuela dominical. Otro anuncio importante, no sé, algunos los veo con frío y la razón es porque se dio mantenimiento a los aires. Veo que algunos están, la semana pasada estaban algunos sudando, ahora están algunos con frío tal vez, pero creo que es mejor el frío que el calor. Así que gracias a Dios porque se pudo dar mantenimiento a los aires y podemos disfrutar de un ambiente más propicio para concentrarnos. Vamos a recordarles simplemente en el editorial. La semana pasada tuvimos la primera parte de un editorial que se titula Viviendo Santamente en la Vida Cotidiana. Fue la parte 1 y ahora está la parte número 2 y habrá una parte número 3 que será la conclusión. Es escrito por el pastor Luis Contreras y creo que va a ser de mucha bendición para todos aquellos que meditamos en estos textos, en este artículo largo de 3 partes. Recordarles eso, el miércoles tenemos la clase de bautismo. Para todos aquellos que están tomando las clases, no se olviden de asistir este día miércoles a las 6:30 en la oficina pastoral para que puedan tomar y culminar el proceso de bautismo. Estamos muy contentos por aquellos que el Señor ha salvado. Y pronto ustedes van a poder oír sus testimonios y conocerlos un poco más. Esos son, creo, los anuncios por ahora. Quisiera tomar un momento para saludar a nuestras visitas. Si hay alguno que esté asistiendo a nuestra congregación por primera vez, un domingo en la mañana, quisiéramos que alce su mano solamente para poderlo identificar y conocerle un poco mejor. Nuestros hermanos Ujieres le van a dar un material donde usted puede, acá hay una persona, bienvenida, donde usted puede dejarnos saber sus datos y así nosotros podemos estar más al tanto de su visita y si necesita o tiene alguna pregunta. ¿Solo uno? Acá. Bueno, bienvenida. Estamos muy contentos cuando tenemos invitados. Acá hay otro, acá atrás también. Bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos están visitando por primera vez. Es un gusto verles y esperamos que pueda volver y que pueda seguir escuchando la exposición de la palabra domingo tras domingo. Bienvenidos. Vamos ahora
a pedirle a los hermanos ujieres que se preparen para la recolección de las ofrendas, mientras nosotros levantamos una oración al Señor pidiendo su bendición y agradeciendo su provisión por las ofrendas. Vamos a orar. Padre y Señor, gracias por tus bondades, Señor, el bien más grande que hemos recibido de ti, tu Hijo, Señor, la redención. Y si solo nos hubieses dado eso, Señor, sería una deuda eterna, un agradecimiento eterno, Señor, sería suficiente para alabarte eternamente y bendecir tu nombre eternamente. Pero aún, Señor, tú has decidido no solo darnos lo más preciado, sino aún darnos cosas menores, Señor, como el sustento, el abrigo, la provisión. Y aún, Señor, estamos agradecidos por ello, Padre. Dios, gracias por sostener esta iglesia, por guardarla, provisionarle, Señor, para cubrir con sus necesidades. Oramos que bendiga, Señor, los corazones que entienden, Padre, su compromiso contigo, Señor, su oportunidad de participar de lo que esta iglesia hace. Y una forma de adorarte, Señor, es también por medio de los bienes económicos que tú nos has provisto, Señor. Nos acordamos de aquellos que están pasando dificultades, Padre, sé tú proveyéndoles para que puedan cubrir sus necesidades y para que puedan ser generosos con la iglesia y con otros, Señor. Recordamos que más dadivoso y dichoso es dar que recibir, Señor, y mi Señor, queremos gozarnos de ese privilegio también por medio de sostener la iglesia, Señor. Padre bendito, ponemos este tiempo en tus manos, pedimos que bendigas los corazones generosos y que estas ofrendas sean usadas para expandir tu palabra aún más, Señor, y poder seguir haciendo lo que nos has mandado a hacer, Padre bendito. Todo esto lo ponemos en tus manos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más. Esta semana es especial para nosotros porque es lo que se llama
popularmente en nuestra cultura como Semana Santa, es el inicio de la Semana Santa. Quizá en algunos barrios ustedes ya comienzan a ver a los católicos moviéndose inquietantemente de un lugar a otro, haciendo algunas cosas diferentes a lo usual. Pero para nosotros esto tiene un significado importante, porque entendemos lo que significó el sacrificio de Jesús. Y hoy se celebra entonces la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esa entrada triunfal que fue el inicio de la última semana de Jesús aquí en la tierra, cuando ya después de esto, el fin de semana, fue crucificado el día viernes y resucitó el día domingo. Así que, como escucharon en los anuncios, por esa razón, este próximo viernes vamos a celebrar el culto de crucifixión. No sé si así se le llama, pero vamos a meditar en eso. Y naturalmente estará allí el mensaje del Evangelio, y por eso les llamamos a que, si pueden, traigan invitados, personas que no conocen al Señor, amigos o familiares. Pero más importante que eso, es un culto para la iglesia, para los creyentes, no para los no creyentes. Así que es para edificación de la iglesia, es mucho más que un culto evangelístico meramente. Es un culto para que nosotros podamos venir como iglesia y meditar en la crucifixión del Señor Jesús, y esto tiene un tremendo impacto para nuestra vida. Así que vamos a tener ese tiempo este próximo viernes y el domingo también con el culto de resurrección. Creo que el próximo domingo no vamos a tener servicio en la tarde, entonces para que sepan, no sé si está allí en el boletín, por toda esta celebración y el culto adicional que vamos a tener el día viernes. Bueno, también, como dijeron, arreglaron los aires acondicionados y algunos se han quejado de que ahora tienen frío. Antes se quejaban de que tenían calor. Es difícil complacerles a ustedes. Lo bueno es que ustedes saben que aquí no están para ser complacidos. Por eso han venido a esta iglesia. Así que tengan frío o calor, van a tener que aguantar el nuevo clima de esta iglesia, pero gracias a Dios que nos permitió hacer eso y que nuestros aires estén funcionando, a pesar que hacen un poco de bulla el de aquí, particularmente el que tengo atrás mío, pero damos gracias a Dios por eso. Bueno, hoy no vamos a meditar en la entrada triunfal de Jesús, a pesar de que eso es lo que estamos recordando mundialmente los cristianos evangélicos, como preparación a esta Semana Santa. Y si les podemos hacer una promesa, el otro año sí predicaremos acerca de la entrada triunfal de Jesús en el domingo, este domingo cuando caiga el otro año. Pero vamos a meditar en el Evangelio de Lucas. Jesús sin duda va a ser nuestro personaje principal, y esa es nuestra consolación si alguien quiere, por no estudiar la entrada triunfal. Estamos hablando acerca de Jesús, y uno de los autores, el autor que más prepara a la audiencia acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén, es Lucas, más que cualquier otro. Lucas, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 17, 18, 19, son todos estos capítulos en el que Él nos está preparando para la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este es el viaje de Jesús de Galilea hacia Jerusalén. ¿Se me escuchan bien? ¿Sí me oyen bien? Yo me escucho con eco acá adelante, pero bueno. ¿Sí me escuchan bien? ¿Está bien? Bueno. Y hoy nos encontramos en el capítulo 12. El capítulo 12. Este capítulo 12 nos presenta un cambio de direcciones. Lucas gira las llantas del auto en un sentido figurado, porque antes estábamos enfocándonos, o Jesús, mejor dicho, se estaba enfocando en su acusación, sus ayes y los juicios contra los fariseos y los escribas en casi todo el capítulo 11. Hemos estudiado eso los domingos por la tarde. Si no han venido por la tarde, quizá no están familiarizados con esto, pero esta ha sido la tónica, el tono del capítulo 11. Jesús hablando fuertemente y denunciando la hipocresía de la religión falsa, a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas, y por implicación a los otros también, como los saduceos que estaban allí, o los esenios, que también eran un grupo religioso en el tiempo de Jesús.
Todos eran una religión falsa, pero era la religión principal en el tiempo de Jesús. Y hemos contemplado esto en el capítulo 11. Hemos contemplado la hipocresía del tiempo de Jesús y sabemos que era rampante, reinaba, estaba por todos lados. Los líderes religiosos las habían ingeniado para engañar a toda una sociedad con un manto de piedad externo, por forma, cuanto tenían. Todo lo que tenían por dentro, sin embargo, era una sola masa de corrupción. Todo era falso en esa religión. La piedad era falsa, su fe era falsa, su amor por Dios y las personas era falso, su preocupación por las cosas espirituales era falso, su celo por Dios era falso, su justicia era falso, su santidad era falsa, sus buenas obras eran falsas. Todo era falso. Todo era una fábrica externa para vender un producto religioso en el nombre de Dios. Esa es la realidad que Jesús descubrió de los fariseos en privado y públicamente. En este capítulo 11 lo hace ante sus discípulos, pero lo hace principalmente en privado, en la casa y en la mesa del fariseo, allí estando frente a fariseos y escribas. Jesús los denuncia su hipocresía y Jesús les dice primordialmente que ellos no pertenecían a Dios sino a Satanás. Ellos no iban al cielo sino al infierno. No eran buenos sino que eran malos. Eran externalistas, religiosos, ritualistas, jactanciosos y estaban podridos por dentro como los sepulcros. Contaminaban a los demás. Jesús les dijo también que eran opresores religiosos, asesinos y secuestradores de la verdad. Todo esto les dijo en el capítulo 11. Y todo esto hemos estudiado. Y esta diatriba de Jesús, todo este discurso del capítulo 11 nos enseña algo importante que hemos dicho y hemos mencionado en las semanas anteriores. Es que sea a donde sea que nosotros vayamos en cualquier tiempo, que nosotros visitemos algún lugar, alguna ciudad grande o pequeña y veamos a los hombres y mujeres religiosos muy bien vestidos saliendo, entrando de algún templo religioso, tenemos que pensar, porque es lo que Jesús nos enseña aquí, que este tipo de personas, especialmente hablando de los líderes y los que manejan estas religiones, tenemos que pensar que ellos son mucho más malvados que los criminales, que las prostitutas, que los ladrones, que los asesinos que están afuera en la calle y que viven en abierta inmoralidad. Esta es la enseñanza de Jesús, porque esto se aplica a la religión judía, pero nosotros podemos extenderla a cualquier otra religión. Los líderes religiosos son más malos que los criminales que están afuera y los inmorales que están afuera en el mundo. Esta es la manera como nosotros tenemos que ver a la religión. La religión no es la cúspide de la civilización humana. Algunos piensan así, incluso algunos filósofos del pasado y del presente, aunque no creían en la religión y en Dios, veían en la religión y en Dios algo digno a ser rescatado, por lo menos decían, traía orden a la sociedad y una restricción a la sociedad. Y lo que ellos no pueden entender es que según lo que Jesús enseña aquí, la religión no es la cúspide de la civilización humana, es todo lo opuesto. Esto es la mayor debacle de una sociedad. La mayor debacle, lo peor que le puede pasar a una sociedad es llenarse de religión. Porque estas religiones prometen el cielo y llevan a la gente al infierno. Son altamente y peligrosamente engañosas. Este es el problema con las religiones. Ahora Jesús, en el capítulo 12, como les decía, gira las llantas del auto, gira el tono, cambia de discurso y cambia de audiencia. Y en el capítulo 12 Él se dirige a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el peligro ahora estaba en los discípulos. Los discípulos estaban potencialmente bajo el peligro de ser absorbidos por la hipocresía
de los fariseos que imperaba y reinaba en la sociedad judía. La falsa religiosidad podía tener su lugar en los discípulos de Jesús. Y ellos necesitaban entender bien esta advertencia entonces contra la hipocresía. Es lo que tenemos en los versículos del 1 al 3 del capítulo 12. La persecución hacia Jesús y hacia sus discípulos se estaba incrementando. Esto lo sabemos por lo que dicen los versículos 52 y 53. 53 y 54 del capítulo 11. Dice el versículo 53, diciéndoles él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle, estrecharle terriblemente. En gran manera aumentaron sus esfuerzos por capturar a Jesús, llevarlo al Sanedrín y finalmente eliminarlo. Entonces, esta persecución se estaba acrecentando y Jesús no pudo hacer otra cosa sino pensar en los que se iban a quedar aquí en la tierra, en sus discípulos, en los suyos, en sus amigos, en sus amados. Y entonces Jesús los mira a ellos ahora saliendo de esta casa y es lo que inicia el capítulo 12. Ahora el versículo 1 dice del capítulo 12, en esto, juntándose por millares, la multitud, miles de miles o 10,000 personas, se reunieron allí a ver a Jesús. No sabemos cuáles eran sus motivaciones, pero sabemos que no eran las correctas, eso es seguro. Tantos que unos a otros se atropellaban. Y entonces Jesús los ignoró a los 10,000. Así de simple. Los ignoró a todos. Y puso su mirada solamente en sus discípulos, en los suyos. Primeramente, dice, primeramente a sus discípulos. Esta era su prioridad. Y les dice en el versículo 12, al final del capítulo 12, al final del versículo 1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús sale de la casa de los hipócritas, termina de conversar y de discutir y de acusar a los hipócritas. Entonces, esto es lo que está en la mente de Jesús. Y contempla la elevada persecución de los hipócritas, de esta religión hipócrita hacia él. Y entonces Jesús sigue pensando en el peligro de la hipocresía de los fariseos y cómo puede ser un obstáculo para sus discípulos. Y al ver a sus discípulos, entonces tiene que lanzarles esta advertencia. Cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y la idea de este versículo es que la hipocresía es sutil. La hipocresía contamina, pero no contamina abiertamente, sino escondidamente, como misteriosamente, sin previo aviso. La hipocresía comienza a tomar forma y espacio en el corazón, en el alma, a veces sin darse cuenta. Y por eso es que Jesús la compara con la levadura, porque así funciona la levadura, va contaminando el resto de la masa sin previo aviso, hasta que al final todo se ha fermentado, todo se ha contaminado. Y para Jesús así funcionaba la hipocresía de los fariseos. Podía contaminar lenta y silenciosamente el corazón de sus discípulos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Entonces, guardarse, cuidarse, estar atentos. Estar atento al corazón, estar atento al alma y contemplar y darse cuenta de los atisbos y señales cuando la hipocresía está tomando lugar en nuestro corazón. En el versículo 2 Jesús añade, dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En otras palabras, la hipocresía es solo temporal, al final todo va a ser descubierto. Y el versículo 3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Al final la hipocresía será juzgada por Dios cuando todo sea descubierto, las máscaras sean quitadas, los disfraces, las fachadas sean quemados por el juicio divino. La verdad va a salir a la luz, sino antes de la muerte, después de la muerte, en el juicio divino. Por tanto, es la advertencia de Jesús contra sus discípulos. Y esto nos habla de cerca a nosotros y nos dice que es posible que un cristiano pueda contaminarse con la levadura de la hipocresía. La pregunta
Si esa es una pregunta, la respuesta es sí. Un cristiano puede llegar a contaminarse con la levadura de la hipocresía. Esto afecta a nuestra vida espiritual, esto nos roba las recompensas eternas. Podríamos dedicarle nuestro servicio al Señor 20, 30 o 40 años, pero si todos estos años los hemos hecho con hipocresía, este servicio al Señor, son 40 años de desperdicio, echados al traste, a la basura, quemados por el fuego divino, ninguna recompensa, solo pérdida tras pérdida tras pérdida. Esta es la importancia de las motivaciones, de las intenciones. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Esta es la pregunta que nos lleva a meditar si hay hipocresía en mi corazón. Yo tengo que hacerme esta pregunta. Ustedes tienen que hacerse esa pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué ayudo? ¿Por qué enseño? ¿Por qué predico? ¿Por qué sirvo a mis hermanos? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo hago por jactancia? ¿Lo hago por avaricia, para conseguir algo de los demás? ¿Lo hago para solamente ocupar una posición importante? ¿Lo hago porque amo al Señor, porque amo a las personas? Si quiero lo mejor para las personas, si quiero glorificar al Señor. Estas son las preguntas. Ahora, este pasaje al que nosotros nos adentramos ahora está en el versículo 4 al 7. Estos son los versículos en los que vamos a enfocarnos en esta mañana, pero ya veo cómo pasa el tiempo y me comienza a preocupar porque no creo que vayamos a terminarlos, espero que sí. Pero versículos del 4 al 7, Jesús no deja a un lado el tema de la hipocresía, sino todo lo contrario. Y después de lanzar esta advertencia a sus discípulos contra la hipocresía de los fariseos y a no contaminarse y toda la información que añade al respecto, Jesús piensa, y nosotros sabemos esto porque es lo que Él dice en estos 4 versículos del 4 al 7, que el problema de la hipocresía es el temor a los hombres. El temor a los hombres. Cuando uno teme al hombre, uno se ve tentado a actuar hipócritamente, como lo que uno no es realmente. A esconder lo que realmente somos. Cuando tememos al hombre, hay temor del hombre. Y los discípulos estaban bajo la gran presión de la creciente persecución de los líderes religiosos. Y ya sabemos esto porque conocemos a los padres de este joven, de este hombre que era ciego y que fue sanado por Jesús. Los padres sabían que su hijo había sido sanado por Jesús, pero no querían reconocer o confesar que había sido sanado por Jesús. Nos dice Juan, por miedo a los fariseos. Allí está el temor al hombre, el temor al hombre. Recordamos a Pedro cuando negó a Jesús 3 veces por temor al hombre. Cuando los discípulos abandonaron a Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando fue arrestado por temor al hombre. El problema con el temor al hombre para un cristiano es que puede verse tentado a negar su fe. Ahora un cristiano no puede perder su salvación, pero sí se ve tentado a modificar su comportamiento, sus declaraciones, su teología, sus creencias ante la presión de la persecución. Y esta era la razón por la que Jesús tiene que ayudarles a sus discípulos a entender bien cuál era el problema de la hipocresía, es el temor a los hombres. Y allí estaban los fariseos, allí estaban los escribas, allí estaban los sacerdotes listos para perseguir a los discípulos y ellos iban a ver tentados entonces a negar a Jesús, a negar ser discípulos de Él, a abandonarle y volver a sus trabajos antiguos, a la pesca, a la agricultura o lo que sea que hayan estado haciendo. Y esto habría sido catastrófico para la misión del Evangelio, para la misión de la iglesia. Ellos tenían que aprender a no temer a los hombres. Y en esencia esto es lo que hace Jesús aquí. Y lo que Él nos va a enseñar es que el antídoto contra la hipocresía es el temor a Dios. El antídoto contra la hipocresía es el temor a Dios. Si ustedes se fijan en estos versículos del 4 al 7, se repiten por lo menos 5 veces la palabra temor. Noten, dice el versículo 4 en adelante: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo,
a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Este es nuestro pasaje para esta mañana. Y este pasaje, estos 4 versículos en realidad son solamente una sección de todo el capítulo 12, que es una larga instrucción de Jesús para sus discípulos. Todo el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 59, y todo lo que van a encontrar ustedes en estos 59 versículos son algunas enseñanzas e instrucciones de Jesús muy similares y casi las mismas que encontramos en el famoso Sermón del Monte de Mateo 5 al 7. Pero Jesús no está en Galilea, esa es la diferencia. Este no es el Sermón del Monte. Esta es una repetición, algunas de ellas de las enseñanzas de Jesús, sí, pero esta es una ocasión diferente. Jesús se está dirigiendo a Jerusalén, ya ha dejado Galilea. Y ahora es una ocasión diferente también porque la persecución se está incrementando y Jesús está cerca de abandonar esta tierra finalmente para entrar en su última semana a Jerusalén. Así que noten algo importante aquí. Quiero que noten algo de los 12 primeros versículos que aparecen en este capítulo 12. Los 12 primeros versículos nos muestran algo interesante acerca de la hipocresía. Y los versículos del 4 al 7, Jesús enseña a sus discípulos que la hipocresía tiene un problema con Dios. Y es que la hipocresía no teme a Dios, sino a los hombres. Para vencerla entonces hay que temer a Dios. Ahora los versículos del 8 al 9, donde Jesús habla de confesar al Hijo del Hombre, aquí se nos dice que el segundo antídoto para la hipocresía es confesar a Cristo. Confesar a Cristo, versículos 8 y 9. Y los versículos del 10 al 12, Jesús enseña a sus discípulos que el otro y tercer antídoto de la hipocresía es honrar al Espíritu Santo. Honrar al Espíritu Santo. Este es el gran remedio contra la hipocresía en los 12 primeros versículos. Ahora, noten algo importante, porque es una distinción que nosotros necesitamos hacer. Jesús nunca llamó a sus discípulos hipócritas. Jesús nunca llamó a sus discípulos hipócritas. Jesús llamó a los fariseos y a los escribas hipócritas, y en este mismo capítulo 12 llamó a la multitud que estaba aquí, le llamó hipócrita en el versículo 56. Hipócritas. Pero no a sus discípulos. Cuando Él se refirió acerca del mismo tema de la hipocresía, hablando a sus discípulos, Jesús no les dice hipócritas, Jesús les dice guárdense de la hipocresía. Y esto nos muestra en realidad que un creyente no puede vivir siendo un hipócrita. Pero un creyente sí puede ser contaminado con el pecado de la hipocresía. Un creyente entonces, técnicamente hablando, no puede ser un hipócrita, pero sí puede tener momentos de debilidad y pecar con hipocresía. Este es el problema, esta es la advertencia y por eso la admonición de Jesús, porque la hipocresía tiene todo que robarnos y nada que darnos. Y entonces Él entiende la importancia de esto. Ahora, noten el versículo 4. Versículo 4 y 5 comenzamos el primer punto. Y acerca del temor a Dios como el remedio, el antídoto contra la hipocresía. Lo primero que tenemos que tener en mente es, tenemos que temer su poder para juzgar. Tenemos que tener temor de Dios. Pero ¿qué específicamente? El temor de Dios para juzgar y condenar. Noten, comienza Jesús el versículo 4 con una frase llamativa para nosotros. Más os digo, dice Jesús, amigos míos, que Dios te llame su amigo es el mayor privilegio de un ser humano. Qué tranquilidad esto trae al alma. Los discípulos, escuchando estas palabras de Jesús, por lo menos en el registro de Lucas, por primera vez, Jesús les llama amigos a sus discípulos. Muchas personas nos pueden llamar amigos, pero que Jesús nos llame sus amigos es una condición inigualable para el que entiende lo que esto significa. ¿Qué significa que Jesús
llame a sus discípulos amigos. ¿Cuál es la implicación aquí? Déjenme mostrarles esto solo en 2 minutos. En Juan, el capítulo 15. En Juan, el capítulo 15, dice versículo 12, Jesús, hablando a sus discípulos en este discurso antes de su muerte, les dice en Juan 15, hablando acerca del amor, el versículo 13 dice, Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta es una referencia a Jesús poniendo su vida por sus discípulos. Y la primera cosa que aprendemos acerca de Jesús llamando a sus discípulos amigos es que lo que implica esto es que si ellos son llamados amigos de Jesús, si yo soy amigo de Jesús, eso significa que Él ha muerto por mí. Noten el versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos, y la condicional es si hacéis lo que yo os mando. Una segunda característica de ser un amigo de Jesús es que le obedecemos. Le obedecemos. Y claro, esto es como resultado de su muerte por nosotros, de ser regenerados, entonces hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Esto es un amigo. No tan muy diferente a la teoría sentimental y emocional de ser amigos de Jesús que se vive en la iglesia evangélica moderna. Bienvenido, amigo de Jesús. Muy fácil ser un amigo de Jesús, sí, pero tienes que hacer todo lo que Él te diga. Y el versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y una última y tercera característica de ser un amigo de Jesús es que Él nos da su revelación. Él nos da su revelación, podemos entender su palabra y su revelación. Esta es la distinción. La misma idea de amigo comunica la idea de intimidad entre dos personas. Y entonces Jesús llama amigos a sus discípulos y este término cariñoso, que por cierto también lo usó para hacer referencia a Lázaro le llamó amigo, y de manera irónica Jesús fue llamado amigo de pecadores y de publicanos. Y qué mejor referencia, gracias a que Jesús fue llamado amigo de publicanos y pecadores. En el Antiguo Testamento Abraham fue llamado amigo de Dios, Moisés fue llamado amigo de Dios. En otras palabras, un amigo de Jesús es alguien que ha sido redimido por Él, porque Él ha muerto por este individuo, es alguien que obedece y que sigue su revelación, sigue su palabra. Este es un gran contraste con la multitud que encontramos en los versículos anteriores. En el versículo 1 y más todavía con los religiosos del capítulo 11, Jesús nunca llamó amigo a un incrédulo. Jesús nunca llamó a un amigo, a alguien que no creía en Él, sino solo a los que habían depositado su fe en Él, les llamó amigos. Y entonces Jesús tiernamente se dirige a ellos después de advertirles contra la hipocresía, casi como haciendo un contraste, la hipocresía de los fariseos, pero en cuanto a ustedes, amigos míos, es lo que dice el versículo 4, continúa diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. No temáis a los que matan el cuerpo. Esta es una orden, este es un mandato. No podemos definirlo de otra manera, este es un imperativo. No teman. Este imperativo se repite al final del versículo 5 cuando Jesús dice, a este temed a Dios, y se vuelve a repetir en el versículo 7, no teman. 3 veces el imperativo, no teman, no teman. Y 2 veces teman a Dios en el versículo 5. ¿Qué nos dice de todo esto? ¿A quién no debemos temer? Dice Jesús a sus discípulos, particularmente, Él dice a los que matan el cuerpo, a los que pueden matar el cuerpo. Esta es una referencia inmediata, naturalmente, a los líderes religiosos, a las autoridades de la sociedad judía que estaban preparándose para perseguir a Jesús y a sus discípulos. Y entonces Jesús tácitamente les dice, no teman a los que matan el cuerpo. Bueno, si los discípulos, nosotros sabemos lo que habría sucedido si ellos llegaban a temerles, la misión de ellos se habría vuelto obsoleta, porque alguien
Alguien que teme es alguien que no funciona, es alguien que está paralizado. En otras palabras, no sean cobardes. No sean cobardes. Estaba acordándome, yo no lo viví, mi esposa lo vivió cuando tenía 6 meses. Un terremoto en 1994 en Los Ángeles, en Northridge. Ella tenía 6 meses de edad, era una recién nacida. Y ella me cuenta cómo sus padres en este terremoto, bueno, naturalmente fueron corriendo a sacarla de la cuna y la agarraron. Y el terremoto fue muy, muy fuerte. Muchas personas perdieron la vida, perdieron casas, lo perdieron todo. El terremoto de 1994. Recuerdo cuando estaba allá en California siempre se hablaba de este terremoto. Varias personas contaban sus distintas experiencias. Y más de 100, un estudio dice, más de 100 californianos murieron. No por causa del terremoto directamente, sino que más de 100 californianos murieron directamente por el susto, por el miedo. Según un cardiólogo, Robert Cloner, del Hospital Buen Samaritano, que hizo este estudio, él llegó a esta conclusión, más de 100 murieron por el susto. Otros doctores hicieron estudios y otros científicos hicieron estudios acerca del impacto que tiene el miedo, el susto en la vida de una persona, de un individuo. Y los resultados fueron muy, muy interesantes porque ellos llegaron a la conclusión por estos estudios científicos que el susto puede ser tan grave para la vida de una persona que el cerebro puede expedir una serie de químicos que terminan colapsando el corazón y la persona termina muriendo. Este ejercicio incluso lo hicieron con ratones. Uno de estos doctores en la ciudad de Cleveland tenía un ratón que fue atrapado por un gato y el gato solamente puso su mano en la cola del ratón, lo movió un poco por aquí y por allá y finalmente el ratón murió a pesar de no tener heridas serias en su cuerpo. ¿Por qué murió el ratón? Por el susto, por el miedo. Y aparentemente lo mismo puede suceder a los seres humanos. Pueden morir por el miedo. El miedo. Jesús entendía muy bien esto. En este mismo terremoto, mi esposa me cuenta, no porque se acuerda, obviamente, tenía 6 meses de edad, pero sus padres le contaron que todo tipo de cosas extrañas estaban pasando. Una paloma se paró en la cabeza de mi suegra y no sabían por qué, las palomas no sabían dónde ir. Y lo que es más interesante es que mi esposa, que tenía 6 meses, Jessica, se estaba riendo. Porque ella pensó que era un juego, como cuando uno juega con un bebé y lo mueve de un lugar a otro y lo sacude para hacerlo reír. Ella pensó que era un juego y estaba riéndose en medio del terremoto. Y yo pienso que no necesariamente con una sonrisa en la cara, pero esa debe ser la actitud de un cristiano ante todo tipo de amenazas que pueden venir a nuestra vida. Noten que Jesús utiliza, cuando dice no teman, Él dice aquí no teman a los que matan. En otras palabras, es como decir no teman a la muerte. Si la muerte se acerca a ustedes, no teman. No tengan miedo. No sean cobardes. Esta es una orden. Eso significa que tener miedo a la muerte es desobediencia. Yo sé que esto puede sonar un poco duro, pero ¿a qué otra conclusión podemos llegar? Si es lo que dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo. Y yo pienso que vivimos en la gran época del miedo, y ustedes saben a qué me refiero. Vivimos en la gran época del miedo. Intentan cerrar de nuevo las ciudades y nuevas restricciones por esta amenaza supuestamente mortal del virus. Y hay cristianos que se han llenado de temor. Y hay cristianos que han dejado de venir a la iglesia por el temor a la muerte. Bueno, un fariseo que odiaba el cristianismo, líderes religiosos que odiaban a los discípulos, seguidores de Jesús y que venían con soldados tras ellos para meterlos a la cárcel y potencialmente matarlos,
era algo mucho, mucho peor que el virus que se está viviendo. Porque eso sí que era casi una muerte segura. Y sabemos eso por la historia y la tradición. Todos los discípulos de Jesús fueron martirizados. El único, se nos dice Juan, que llegó a la isla de Patmos siendo muy anciano, pero el resto, los 11, por decirlo así, se les cortó la cabeza o fueron crucificados. Y Jesús sabía lo que iba a venir con ellos. Jesús entendía, Jesús conocía el futuro y los estaba preparando para esta futura misión a sus discípulos. Y ellos demostraron pasar el examen porque no temieron. Ahora eso es mucho peor, el martirio es mucho peor, la persecución es mucho peor que un simple virus. Y aún así hay cristianos que han abandonado la responsabilidad de venir a la iglesia por temor a la muerte. A la muerte no hay que temerla. Jesús nos está enseñando esto aquí. Ahora Jesús dice aquí, no teman a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? Al final del versículo 4. Y después nada más pueden hacer. Esta es la razón, o por lo menos una de las razones por las que no debemos temer a la muerte. Porque la muerte, o los que perpetran la muerte, que serían los enemigos del cristianismo, lo único que pueden hacer es tener un alcance físico, un alcance mortal. Ellos solo pueden infligir algún daño en nuestro cuerpo y nada más. No tienen ninguna incidencia en nuestra alma o en nuestro espíritu. Ellos tienen un potencial limitado. Y más bien el peor daño que nos pueden hacer es el mejor que nos pueden hacer, porque terminar con nuestra vida aquí en la tierra para nosotros significa comenzar una nueva vida allá en el cielo. La muerte, que es lo peor que podría sucederle a un cristiano, al mismo tiempo es lo mejor que podría sucederle a un cristiano, porque no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Incluso Pablo vivió con este dilema en su mente, no sabía qué preferir. Esta es la razón por la que nosotros tenemos que vivir sin temor a la muerte. Y la Biblia nos enseña esto. No es algo aislado, una enseñanza aislada de parte de Jesús a sus discípulos, sino todo lo contrario. Es todo lo contrario. Nosotros encontramos algunas admoniciones. Observen lo que dice Isaías 51 desde el Antiguo Testamento. Podemos ir incluso más atrás que Isaías, pero no vamos a hacerlo, no nos alcanzaría el tiempo. Pero en Isaías 51 dice versículo 12. Yo, dice Dios, 51:12, yo soy vuestro consolador. Y la pregunta es, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? 8:11, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Cuán aplicable es esto para nosotros hoy día, no? No teman lo que el mundo teme, no tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Esta es la razón por la que nosotros no debemos temer, porque tememos a Dios. Esto es lo máximo que pueden hacer nuestros enemigos, dañar nuestro cuerpo, pero nada más. Es un poder limitado, es un poder pequeño en comparación al poder de Dios. Ahora, como todo lo que sucede en la Biblia, cuando se habla de la piedad cristiana y de la vida cristiana, nunca podemos abandonar un mal si no lo reemplazamos con un bien. Nunca podemos abandonar una actividad o hábito pecaminoso si no lo reemplazamos con un hábito piadoso, justo y santo. Necesariamente tiene que ser reemplazado. Si yo el día de hoy digo y concluyo, voy a dejar de temer y eso es todo lo que hago, el día de mañana voy a temer, porque no lo he reemplazado con una actitud piadosa. Y Jesús, entendiendo esto, dice en el versículo 5, no solamente les prohíbe a sus discípulos temer a los hombres, sino que Él les muestra a quién deben temer. Tienen que reemplazar ese temor pecaminoso por un temor santo. Y eso se encuentra en el versículo 5, noten lo que dice. Pero os enseñaré a quién debéis temer,
Y a propósito, él inicia esta enseñanza con esta introducción un poco elocuente, llamativa. Os enseñaré a quién debéis temer. En otras palabras, observen, porque la enseñanza a continuación es muy importante para ustedes. Este es el meollo de todo el asunto. Este es el centro de esta enseñanza en estos 4 versículos. Esta es la lección clave que ustedes tienen que guardar en su corazón. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, literalmente dice después de matar. No sé si Reina Valera lo quiso suavizar un poco, como quitado la vida, pero literalmente dice matar. Es la misma palabra que aparece en el versículo 4. Mata en el cuerpo. Bueno, este otro personaje también mata, dice. Temed a aquel que después de matar tiene poder de echar en el infierno. A este deben temer, dice Jesús. Jesús entonces aquí habla de Dios. Aquel personaje de quien habla es Dios. Es el temor a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es conocerlo. Es conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Temiendo a Dios. Esto es lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Jesús entonces establece la enseñanza sobre el temor a Dios con esta oración que tenemos en el versículo 5. Estas palabras son significativas para nosotros, fueron significativas para sus discípulos. Jesús sabía que esta era la instrucción que sus discípulos debían guardar en el corazón en medio de la persecución, en medio de la amenaza de la muerte, en medio de la realidad de que la vida puede ser corta por medio de una enfermedad o por medio de algún enemigo que venga a quitarnos la vida. Esta era la pieza doctrinal que los iba a sostener en las circunstancias más adversas. Por eso Pedro pudo ser crucificado de cabeza glorificando al Señor. Por eso Jacobo pudo dar su vida mientras era apedreado, predicando el Evangelio y contemplando la gloria del Señor. Esta es la pieza doctrinal importante. Esta es la clave para vencer el temor a la muerte. El temor, si Jesús dice que no debemos temer a la muerte, mucho más, entonces no debemos temer a la enfermedad, porque la enfermedad no es lo mismo que la muerte. ¿No? La muerte es peor que la enfermedad. Muchos podemos estar enfermos pero no morir. Así que la enfermedad está implícita en esto. De hecho, todos los males del cristiano están implícitos en la muerte, porque la muerte sería lo peor o el fin de todo. Y todo esto lo indica con esta frase: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Esta es la enseñanza. Ahora es algo irónico e interesante. En la vida de un discípulo nunca es suficiente pensar en Dios. Nunca debemos dejar de meditar en Dios y dejar de conocer a Dios. Y es irónico, un poco irónico, que la forma de vencer el temor a la muerte es meditando y pensando en lo que más causa temor en este universo. Si hacemos la pregunta, ¿qué es lo que más debería causar temor en un individuo, en todo el universo, de todas las cosas que pueden suceder alrededor de nosotros, de todas las catástrofes y eventos que podrían ocurrir? ¿Qué es lo que más debería provocar miedo y temor? Bueno, más que cualquier otra cosa es lo que Jesús dice aquí: ser echado al infierno por Dios. Y entonces podemos pensar en la ira de Dios, en su santidad, en su justicia, su celo, su presencia, su gloria. Todo esto está involucrado en Dios echando a una persona al infierno. La palabra que se traduce echar es embalo. Una palabra gráfica que significa literalmente poner a alguien o echar a alguien dentro de algo, dentro de algún lugar. No es simplemente la palabra ekbalo, como echar a alguien fuera, echarlo del reino o no permitirle la entrada del reino. Esto es poner a alguien dentro de algún lugar y echarlo en un lugar específico. ¿Cuál es ese lugar específico? Bueno, ese es el lugar que aquí se traduce como infierno. Infierno es la Gehenna,
la Gehenna. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se traducen como infierno en nuestro Nuevo Testamento. Una palabra es Hades, Hades. Y esta palabra se la usa con más frecuencia para hacer referencia al lugar temporal donde sufren los que mueren sin Cristo, esperando la resurrección para entonces ser condenados en el tiempo del fin. El Hades entonces es este lugar donde sufren las personas sin Cristo, pero temporalmente. Hay otra palabra que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, aparece en 2 de Pedro 2:4 y es Tártaros. Tártaros. También se traduce como infierno y se la usa para hacer referencia al lugar donde han sido enviados algunos demonios, ángeles caídos, una especie de abismo o cárcel que los resguarda hasta la futura condenación de estos seres demoníacos. Y hay una tercera palabra, y la tercera palabra es la que mencioné al principio, es Gehenna. De estas 3 palabras, la que más provoca terror es Gehenna, la que Jesús utiliza aquí. Porque esta palabra Gehenna es utilizada, ya aparece desde el Antiguo Testamento, es traducida como el Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom era un gran valle que estaba ubicado al sur de la ciudad de Jerusalén. Y en este valle, el Antiguo Testamento incluso nos muestra algunos reyes de Judea echaron a sus bebés, a sus hijos, para ser quemados en sacrificio al dios Moloch. Este valle también era usado para quemar la basura y todo tipo de desperdicio. Así que era un lugar donde abundaba el fuego que quemaba los desperdicios. Un lugar horrendo para la mente judía, especialmente por el trasfondo pagano de quemar a los hijos en adoración a Moloch. Horrendo lugar. La Gehenna entonces se convierte en el lugar de castigo final y fuego eterno del que habla Jesús más adelante, del que habla Juan, Jesús en Mateo 25, Juan en Apocalipsis 22, Marcos, el gusano no muere, un sufrimiento eterno. La descripción del sufrimiento del infierno es terrible. Por ejemplo, solo para ver un par de ejemplos de esto, en Mateo el capítulo 8, el versículo 12, dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes, 2 reacciones físicas para un lugar que va a ser físico, no espiritual, sino físico. Recuerden, la Gehenna es lo que viene después del Hades. El Hades es donde están ahora las personas que mueren sin Cristo, sufriendo temporalmente, pero cuando venga el tiempo del fin, el juicio final, entonces los malos serán resucitados con un cuerpo para ser echados en la Gehenna. Jesús está utilizando entonces la figura de este valle para comunicar la idea de que el infierno va a ser similar a este valle, en el sentido de que personas van a sufrir un tormento sin fin, indescriptible, como aquí lo hace Mateo. En el capítulo 22, el versículo 13 dice, Mateo 22, 13, entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En el capítulo 25 de Mateo, el versículo 30, dice: al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y para terminar, solo un ejemplo más, en Marcos 9, el versículo 44, dice Marcos 9, 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, haciendo referencia a la Gehenna, al infierno. El gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Esta es la descripción de un lugar de sufrimiento eterno. 46 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y el 48 de nuevo: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Qué terrible descripción, y eso que no leemos las descripciones del libro de Apocalipsis acerca del infierno eterno. ¿Qué está diciendo Jesús aquí entonces? Meditar en esta realidad,
en el Dios que es el dueño, la autoridad y tiene el poder sobre el infierno y de echar personas al infierno después de muertas, en esa horrible realidad es en la que nosotros tenemos que meditar para vencer el temor a la muerte. Esto es lo que debían hacer sus discípulos. He oído a cristianos decir que no les gusta pensar en el infierno. Recuerdo a una joven que estaba estudiando en una institución religiosa y que entró en un tiempo de crisis, entre comillas, porque se supone que es cristiana, ella decía, pero comenzó a pensar en la realidad del infierno. Y esto la turbó tanto que tuvo que necesitar consejería de algunos profesores porque estaba un poco ya desubicada. No podía soportar el hecho de que personas vayan por la eternidad a este lugar de dolor indescriptible, sabiendo que Dios es un Dios de amor y que Dios es un Dios de justicia. Y entonces yo creo que existe esta idea en el cristianismo incluso de que no debemos pensar mucho en el infierno. No debemos meditar mucho acerca del infierno y menos todavía hablar